Buenos días, mi nombre es Santiago Abreu y soy ayudante del Departamento Básico de Cirugía. En el día de hoy vamos a hablar sobre la diatidosis hepática. ¿Cómo definimos diatidosis hepática? Como la parasitosis tesidual permanente y de lenta evolución que se desarrolla en el hígado, producida por la forma larvaria, o también llamada hidátide, del parásito Echinococcus granulosus. ¿Por qué es un tema importante? Porque a pesar de todo lo que se ha hecho hasta ahora y la baja incidencia que tiene esta enfermedad en el mundo, en nuestro país y en otras zonas agrícolas-ganaderas, sigue siendo un problema de salud pública. Las condiciones de nuestro medio van a favorecer la persistencia de esta enfermedad, ya sea por negligencia humana, como por también la aplicación de distintas políticas de control de salubridad, sobre todo en lo que es la cría de animales, ¿no? Y es importante destacar que es posible intervenir en el ciclo de esta enfermedad, ¿tá? Como lo han hecho de forma exitosa otras naciones. Respecto a la epidemiología, como ya veníamos diciendo, es una zoonosis cosmopolita, ¿tá? Habita en regiones agrícolas-ganaderas, y en Uruguay es una enfermedad que es de notificación obligatoria. Sin embargo, existe un subregistro de esta enfermedad. El último estudio de prevalencia se realizó en el año 2004, y se registró una prevalencia de 4 cada 100.000 habitantes en nuestro país, existiendo zonas endémicas, como puede ser, por ejemplo, el departamento de Flores o de Florida y Durazno, que son lugares en los cuales la incidencia está aumentada. Respecto a la etiología de esta enfermedad, el Echinococcus granulosus es un helminto de la familia Tanidae, filo Platenminto, cuya clase es Cestodes. Esta es una imagen microscópica del parásito. Como pueden ver, tiene 4 porciones o 4 pleurolótidas. Una cabeza con ventosas, una corona radiada, y en la cuarta pleurolótide se encuentra lo que sería el útero grávido de este parásito, que contiene huevos. Entonces, 3 estadios del parásito: forma adulta, forma larvaria y los huevos. Como ya veníamos hablando, la forma adulta presenta una cabeza o escólex con 4 ventosas y la corona radiada, 4 pleurolótidas, y la última es la que aloja los huevos. Mide más o menos de 3 a 5 milímetros. Los huevos están compuestos por el embrión hexacanto, que es el primer estado larval. Se cubre por una cápsula radiada gruesa, resistente y queratinizada, que lo hace sobrevivir, digamos, en distintos medios. Y la larva tiene una forma esférica, con contenido dado por el líquido hidático y la arenilla diatídica. Presenta 2 capas, una capa cuticular, que es más externa, y una capa interna o germinativa, que es la que va a dar origen a los elementos fértiles del hidático. Respecto al ciclo evolutivo de esta enfermedad, es una parasitosis. Este parásito lo que hace es, dentro del intestino del perro, cumplir todo su ciclo normal. Se fecunda, se autofecunda, genera embriones que son eliminados a través de las heces de los perros, los cuales van a ir a formar quistes hidáticos en las distintas vísceras de los animales, y el perro luego come estas vísceras, ya sea porque es un animal muerto y el perro lo come, o lo que suele suceder es que en los establecimientos rurales se le da de comer a los perros habitualmente lo que son vísceras de animales que se carnean, hígado, pulmones, etc., sin una correcta preparación. Entonces el huevo, el quiste, vuelve al perro y así se perdura la enfermedad. ¿Qué pasa con el humano? El humano es un huésped intermediario, que corta el ciclo. ¿Por qué? Porque el hombre se contagia a partir de las heces del perro, pero nadie se come el humano. Entonces el humano corta el ciclo, pero tiene la enfermedad. Es decir, el humano no transmite la enfermedad al perro, sino que el perro la transmite al humano. Cabe destacar que cuál es la forma de contagiarse de hidatidosis para el humano: a través de las heces del perro. Se suele citar, por ejemplo, lo que son las verduras mal cocidas, de establecimientos rurales en los cuales los perros andan libres, y también, por ejemplo, los niños que juegan con animales, con perros, por transmisión vía fecal-oral. Una importante estrategia para disminuir la transmisibilidad de la equinococosis o hidatidosis hacia los perros es
una correcta preparación de las vísceras si es que se va a alimentar los perros con estas. Se dice que se debe cortar en varios cuadraditos chiquitos lo que son las vísceras y se deben hervir. Y esa es la forma en la cual los perros pueden consumir este alimento. Si se lo dan de forma cruda y el alimento de forma completa, es posible que el quiste hidrático o la larva llegue al intestino del perro y vuelva a persistir el ciclo. Respecto a la patogenia, el embrión exacanto va a ingresar por vía digestiva. Las enzimas proteolíticas del tubo digestivo van a degradar la capa externa y dar lugar a la etapa larvaria. Esta larva va a alcanzar la mucosa intestinal, la va a atravesar y va a alcanzar el sistema venoso portal central, que luego va a ir al portal. Cuando alcanza la vena porta, el primer filtro que deben sortear es el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Como la forma larvaria tiene un diámetro determinado, no es capaz de pasar por los sinusales hepáticos, ¿sí? Entonces queda atrapada en lo que sería digamos, la esponja, el filtro hepático. Se alojan a dicho nivel y desarrollan su fase larvaria. Otros sitios en los cuales pueden estar afectados por quiste hidrático son el pulmón y el vaso, pero puede estar afectado en cualquier parte del cuerpo. La hidatidosis puede ser primitiva, como lo que acabamos de describir, es decir, el paciente ingiere los huevos, o secundario, debido a la rotura interna de un quiste hidrático que dé lugar a nuevos quistes sembrados a partir del quiste roto. Entonces, ¿a qué llamamos quiste hidrático? Llamamos quiste hidrático al complejo formado por la hidátide y la capa adventicia que lo rodea. La hidátide es el componente parasitario que ya estuvimos mencionando. Y la adventicia es una capa inflamatoria que rodea al quiste y es parte del parénquima hepático. Es una reacción inflamatoria como crónica que se va formando a raíz de el quiste hidrático como cuerpo extraño en el hígado. Habitualmente los quistes hidráticos son únicos, pero hasta en terceros casos pueden ser múltiples. Acá abajo tiene un esquema de cómo se compone un quiste hidrático. Lo que es más externo sería la capa adventicia, y luego tenemos la capa laminar. Y después la capa germinativa, que es como se puede ver acá, la que va a dar origen a los distintos elementos fértiles. Estos elementos fértiles, estos brotes que se ven acá, se llaman vesículas hijas. Y si el quiste se rompe, y estas vesículas salen, estos quistes salen, forman siembras secundarias a nivel, por ejemplo, del peritoneo, que es una de las complicaciones que vamos a ver más adelante. Respecto al diagnóstico del quiste hidrático, presenta 5 pilares: pilar clínico, pilar epidemiológico, pilar imagenológico, inmunológico y anatomopatológico o parasitario. Respecto a la presentación clínica, el pilar clínico del diagnóstico, la misma va a ser variable según dónde se localice el quiste hidrático, ya sea en el hígado u otro órgano, otra topografía, el tamaño del mismo, el estado evolutivo y las relaciones anatómicas que el mismo mantenga con distintas estructuras. En la mayoría de los casos el quiste hidrático es asintomático, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, y el diagnóstico es incidental, es decir, el paciente se estudia por cualquier otra causa, se hace una ecografía y aparece que tiene un quiste hidrático. Después están aquellos quistes hidráticos que son sintomáticos. Los mismos se presentan habitualmente, obviamente de acuerdo a la topografía, el tamaño, etc., como una sensación gravativa de pesadez en hipocondrio derecho, una tumoración redondeada a dicho nivel, o síntomas dispépticos inespecíficos, es decir, síntomas compresivos, que pueden dar lugar a distintas complicaciones o distintas manifestaciones clínicas, de acuerdo a la visita que estén cumpliendo. Y después tenemos todo lo que son los quistes hidráticos complicados, que es lo que vamos a ver más adelante. Respecto al pilar imagenológico, se cita habitualmente estos 3 estudios. La radiografía de imagen presenta únicamente elementos indirectos, es decir, no nos permite ver el quiste, pero nos permite ver, elementos que sugieren su presencia, como puede ser, por ejemplo, la elevación de un hemidiafragma. La ecografía y la tomografía computada también son estudios de mayor rendimiento. Respecto a la ecografía de abdomen, para el diagnóstico del quiste hidrático, permite, obviamente, realizar su diagnóstico, hacer un correcto tamizaje, es decir, un screening poblacional, sobre todo en zonas endémicas, y realizar un correcto seguimiento de esta enfermedad. Existe una clasificación, y la clasificación de Garvey, que propone 5 estadios para el quiste.
Esta clasificación nos permite conocer el estado biológico del parásito, la ecografía nos permite conocer el estado biológico del parásito en base a la clasificación de Garvey. Las relaciones anatómicas, que presenta el mismo, con estructuras como vía biliar y vasos, más que nada, y obviamente es fundamental para establecer un correcto tratamiento acorde e individualizado a cada paciente. Esto es la clasificación de Garvey, que va a dividir en 5 estadios el quiste hidático. Es una clasificación ecográfica. El quiste hialino, multivesicular, con la membrana desprendida, el estadio 3, es la membrana germinativa decolada de lo que sería la membrana externa, heterogéneo, con predominancia sólida, y luego calcificado, que corresponde a un quiste que ya está muerto. Respecto a la tomografía computada de abdomen, con contraste intravenoso, permite establecer de forma más adecuada, más precisa y anatómica las relaciones con distintas estructuras. Permite a su vez también estudiar la característica del quiste, clasificación, tabiques internos de colamiento, de la membrana germinativa, la presencia de vesículas hijas, etc. Y también permite, sobre todo, establecer o valorar de forma correcta la presencia de complicaciones. Hay otros estudios de imagen que van a apoyar la valoración de estos pacientes. Vamos a destacar la resonancia magnética, que presenta un mayor rendimiento que la tomografía. Es un estudio muy radiante, sin embargo, es menos disponible en nuestro medio y más costoso. La colangioresonancia nos va a permitir establecer relaciones anatómicas precisas con la vía biliar en caso de complicaciones. Respecto al diagnóstico inmunológico, existen técnicas que permiten detectar proteínas específicas en sangre que sugieran la presencia de un quiste hidático. Hay varias técnicas. Habitualmente se usa esta que están acá, la de doble difusión en agar, más ELISA, inmunofluorescencia o hemagglutinación con látex. Habitualmente se utilizan dos pruebas moleculares, que son, por ejemplo, son las que están acá, ELISA, IFI y HAI, más una confirmatoria que suele ser la doble difusión en agar. Respecto a las complicaciones, pueden ser locales, regionales, peritoneales o sistémicas. Respecto a las complicaciones locales, la más frecuente es la infección del quiste. Se inflama, se infecta la adventicia, y luego se avanza, digamos, el proceso inflamatorio infeccioso hacia el resto del quiste. Hay distintas fases, distintos estadios de lo que es la infección. Puede haber una simple inflamación, una infección leve de la adventicia, y puede incluso generarse un absceso, una supuración a nivel de quiste hidático. Es muy amplio lo que es el abanico dentro de lo que es la infección de quiste hidático. Otra complicación importante de conocer y relativamente frecuente es el quiste abierto y evacuado en la vía biliar principal. Habitualmente se presenta como una colangitis aguda muy florida, pacientes muy sintomáticos. Otros son los síntomas compresivos biliares, por crecimiento de la adventicia y fenómenos compresivos sobre la vía biliar principal. El paciente se presenta con colestasis. Después tenemos la compresión vascular, que pueden comprimir a nivel de la vena porta o a nivel de las venas suprahepáticas. Y luego tenemos otras complicaciones menos frecuentes, como la apertura en vena cava o en suprahepáticas, que habitualmente implican situaciones de emergencia y cuadros mortales. Respecto a las complicaciones regionales, ocurren en quistes que se topografían en segmentos hepáticos más superiores, más cercanos, digamos, a lo que es el diafragma. Y destacamos dos grandes complicaciones: el tránsito hepatopleural, que se manifiesta como dolor en el hipocondrio derecho, que luego va a evolucionar a un empiema a nivel de la base del hemitórax derecho. Es decir, una supuración a nivel del espacio pleural. Y luego tenemos el tránsito hepatobrónquico, que es cuando el quiste hidático se abre directamente dentro de un bronquio a nivel pulmonar, y el paciente presenta lo que es la clásica vómica hidática. Ese paciente presenta una tos con una gran salida de contenido hidatídico por la boca. Hoy en día son poco frecuentes. Respecto a las complicaciones peritoneales, vamos a mencionar la rotura del quiste y el secundario desarrollo de una peritonitis hidatídica de gran gravedad. La rotura de la adventicia, que puede causar la caída del quiste al peritoneo, generando lo que se denomina equinococosis o hiatidosis primitiva heterotópica. Es excepcional, muy rara.
Después tenemos lo que es la quienococosis o hidatidosis secundaria, que es el desarrollo de un quiste de forma secundaria, para la redundancia, a partir de elementos fértiles que cayeron al peritoneo. Puede ocurrir, por ejemplo, luego de la ruptura de un quiste. Y mecánicas por la compresión de órganos. Es decir, por ejemplo, el quiste híatico crece tanto que comprime a nivel de duodeno o de estómago, generando síntomas de dispepsia. Respecto a las complicaciones sistémicas, destacamos lo que son reacciones de hipersensibilidad del sistema inmunológico del paciente hacia el parásito. Y esto puede variar desde una simple reacción cutánea, un rash cutáneo, hasta un shock anafiláctico y muerte del paciente. Respecto a la base del tratamiento, existen varias opciones: médico, quirúrgico convencional o mínimamente invasivo. La selección del tratamiento, ¿en qué se va a basar? Se basará en lo que es el paciente, ¿sí? La edad, el terreno, las comorbilidades, el tamaño del quiste, su localización, el estado biológico del quiste. Porque un quiste, por ejemplo, que está muerto, quizás muchas veces el tratamiento sea el seguimiento y no sea necesaria la resección. Y obviamente la presencia de complicaciones. Respecto al tratamiento médico, puede ser utilizado como coadyuvante a la cirugía, o bien como tratamiento definitivo. ¿En qué pacientes se propone el tratamiento médico como tratamiento definitivo? En aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía. También en quistes hialinos simples, menor a 7 centímetros, es decir, quistes pequeños, o, por otro lado, quistes múltiples, multiviscerales, o bien quistes topografiados en lugares donde la resección es muy dificultosa, riesgosa o imposible, como a nivel cardíaco u óseo. Los fármacos que se utilizan son los antiparasitarios. El más utilizado actualmente en nuestro medio es el albendazol. Este actúa sobre la capa germinativa, aquella capa que genera los elementos fértiles de la hidátide, modificando su osmolaridad, es lo que va a dar lugar a que el quiste pierda líquido, reduce el tamaño y finalmente el parásito muere. Respecto al tratamiento quirúrgico convencional, siempre decimos que se debe realizar el tratamiento integral de todos los componentes de la enfermedad: la hidátide, la denticia y la cavidad residual. La cirugía conservadora tiene varias digamos, técnicas. Vamos a destacar el cierre primario del quiste, la quistostomía y la dentectomía parcial o procedimiento de Mavit. Y después tenemos lo que es la cirugía radical, que es el procedimiento de Mavit o la dentectomía ampliada, para resecando un 80% de la denticia, la quistectomía parcial, total, o incluso las resecciones hepáticas, cuando existen distintas, digamos, casos en los cuales la única forma de curar la enfermedad es resecar un segmento hepático. Respecto a la cirugía mínimamente invasiva, simplemente mencionar que existe cirugía laparoscópica en pacientes seleccionados, quistes pequeños, emergentes, en segmentos accesibles, sobre todo segmentos hepáticos inferiores. Y lo otro es la punción, aspiración, inyección, reaspiración o PAIR, por sus siglas. Esto se plantea en pacientes que no son candidatos a cirugía. ¿En qué consiste esto? En una punción transhepática del quiste, se toma una muestra y se verifica la presencia de larva adentro de elementos germinativos adentro del quiste, y luego se infiltra una solución antiparasitaria, que puede ser etanol, o puede ser suero salino hipertónico, que termina matando a la larva. Y lo que se hace es la aspiración y respiración todas las veces que sea necesaria hasta que salga un líquido claro. Este paciente obviamente habitualmente asocia tratamiento médico, y es hacia donde apunta, digamos, la terapéutica hoy en día. Siempre que se puedan funcionar y no sea necesario operarlo, se va a seleccionar, se va a elegir la técnica percutánea como principal tratamiento. Sin embargo, sepan que solo algunos pacientes van a ser candidatos a esto. El segmento tiene que estar, el quiste tiene que estar accesible a la punción y con un tamaño suficientemente, digamos, pequeño como para admitir el mismo. Y por último, destacamos la conducta expectante o watch and wait, que consiste en el seguimiento de los pacientes sin mediar ningún tratamiento. Esta conducta se basa en la premisa de que la evolución natural de esta enfermedad es actualmente hasta el 20-25% de los casos autolimitada. Es decir, el quiste tiende a morirse en un 25% de los casos. En pacientes seleccionados como asintomáticos, pequeños, que no están complicados, y estadios de Garvey
4 y 5, se puede plantear una conducta expectante. El seguimiento, sin embargo, debe ser estricto y a largo plazo. Respecto a la profilaxis de esta enfermedad, la profilaxis o prevención primaria apunta hacia las medidas de prevención como el lavado de verduras, la desparasitación de perros y lo que hablamos ya previamente sobre la alimentación de los perros a nivel de establecimientos rurales. Y también la política para la erradicación de la enfermedad, como lo han hecho exitosamente otras naciones. Y la profilaxis secundaria implica lo que es el diagnóstico precoz de esta enfermedad mediante screening poblacional, sobre todo en zonas de alta incidencia de hidatidosis hepática. Muchas gracias.